En el año 1957 la historia de Colombia se partió en dos. Terminaba un gobierno militar y una junta conformada por oficiales de las fuerzas militares preparaba el terreno para el comienzo del Frente Nacional, el acuerdo entre los partidos liberal y conservador, cuyos militantes habían permanecido por muchos años en una guerra civil no declarada. En medio del conflicto conocido como la época de la violencia, los sectores que conformaban la nacionalidad comprendieron que necesitaban hacer del país un productor competitivo que garantizara el desarrollo y bienestar de su población. En 1957 la capacitación de los trabajadores colombianos se ofrecía en forma descoordinada por intermedio de 48 escuelas técnicas que para ese año solamente graduaron a 642 estudiantes. En ese momento el país necesitaba que fueran formados 10.000 trabajadores. La mano de obra no calificada se concentraba en los sectores subnormales de las grandes ciudades, lo que generó un incremento en los índices de desempleo del país. Esta necesidad de personal calificado presionó la creación del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Entonces, unieron esfuerzos los trabajadores organizados, empresarios y la Organización Internacional del Trabajo, que planearon e hicieron realidad un establecimiento público del orden nacional, con patrimonio propio e independiente y con autonomía administrativa que se encargara de prestar el servicio de formación profesional integral. El doctor Rodolfo Martínez Tono se embarcó en el sueño que se convertiría en la que sería la obra de su vida. Él no imaginaba que aquella idea concebida a la orilla del lago Lehmann en Suiza, durante una cena con Francis Blanchard, director de la División de Formación de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, se transformaría en el SENA. El nombre SENA lo escogió Martínez Tono, quien admiraba el río Sena que cruza a París, la ciudad Luz, capital de Francia, donde estudió aspectos relacionados con la formación profesional. Mediante el decreto 118 del 21 de junio de 1957, expedido por la Junta Militar, se creó el Servicio Nacional de Aprendizaje. Se estableció que contaría con recursos propios, inicialmente provenientes de la quinta parte del aporte patronal, que las empresas debían hacer al subsidio familiar y que equivalía al 5% del valor de la nómina. Sus funciones, definidas en el decreto 164 del 6 de agosto de 1957, eran brindar formación profesional a los trabajadores, jóvenes y adultos de la industria, el comercio, la agricultura, la minería y la ganadería. Asimismo, su fin era proporcionar instrucción técnica al empleado, formación acelerada para los adultos y ayudarles a los empleadores y trabajadores a establecer un sistema nacional de aprendizaje. Y se abrieron centros de capacitación a estudiantes y trabajadores con programas ordenados y dirigidos a cubrir las necesidades laborales y técnico-educativas con base en estudios que mostraban las necesidades regionales, con tecnologías avanzadas y con el espíritu formativo para hacer de sus alumnos los mejores colombianos. En 1957 empezó a sesionar el Consejo Directivo Nacional en un edificio ubicado en la calle 20 con carrera octava por espacio de 3 años. Organizaciones sindicales como la Confederación de Trabajadores de Colombia, CTC, y la Unión de Trabajadores de Colombia, UTC, respaldaron al SENA para que cumpliera un papel fundamental en el desarrollo del país. Como en toda gran empresa, el comienzo fue difícil. Las primeras clases se dictaron en las aulas del Politécnico Central y de la Universidad Nacional. También en improvisadas carpas de circo, levantadas en ciudades y municipios con el fin de ampliar su cobertura. La institución atendería las demandas de la empresa privada en sus planes de expansión, del gobierno con sus políticas de arbitraje y planificación de los recursos, y de los trabajadores que exigían más capacitación, bienestar y calidad de vida. Capacitar al mayor número de personas era la consigna. Por ello, los instructores visitaron comunidades marginadas en el barrio Meissen, en Bogotá, y levantaron más de 100 carpas de circo en ciudades y municipios. En ellas, desarrollaron los programas móviles rurales y urbanos denominados Programas de Promoción Profesional Popular, que después se llamaron Programas Móviles. En marzo de 1959 se inició el primer curso de aprendizaje industrial con 130 trabajadores aprendices, patrocinados por 27 empresas. Ellos recibieron instrucción en áreas como electricidad, soldadura, ebanistería, mecánica automotriz y ajuste. La participación del SENA en la formación de trabajadores se reflejó en el acelerado crecimiento del número de estudiantes que pasaban por sus centros, de 32.000 en 1965 a 288.000 en 1970, y así sucesivamente, en un crecimiento exponencial que admiran tanto nacionales como extranjeros. Una gran masa de trabajadores comenzó a ver en las oportunidades de capacitación en el SENA un nuevo y efectivo vehículo que les permitía elevar su posición social con base en los nuevos conocimientos adquiridos.
En la década de los años 60 los centros de formación pasaron de 31 a 50. La formación no tradicional fuera de los centros representó el 35% del total y se crearon los centros agropecuarios y la división agropecuaria. De estos, los más importantes eran La Salada en Antioquia, Gaira en Magdalena, El Espinal en el Tolima y Buga en el Valle. Entre 1969 y 1973 se propuso atender las demandas de formación de desempleados y subempleados en las áreas urbanas y definió nuevas políticas y perspectivas que se hicieron efectivas en 1974. Es el SENA que mira con optimismo los retos que tiene para el siglo XXI.